Ya, vamos a partir entonces ahora con el concepto mol, que no lo habíamos explicado antes. Lo primero, entender qué es eso de masa atómica, ¿ya? Cuando nos hablan de masa atómica, literalmente es tomar el nombre masa atómica, masa de un átomo, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a ver reflejado por lo general en ese numerito que está acá en la tabla periódica que encontramos, ¿ya? Esto va a ser la masa atómica. Ahora, ojo con esto. Cuando estamos midiendo masa atómica, estamos midiendo la masa de un átomo, que es distinto, o sea, es como igual, pero es distinto a lo que es la masa molar. ¿Y por qué es distinto? Porque cuando uno mide la masa molar, lo que en realidad está haciendo es como conservar quizá este número, pero uno está midiendo ahora la masa de un mol de átomos, no de uno solo. Eh, Cuando uno mide la masa atómica, es importante entender de que esto uno lo mide en una unidad que se llama UMA, unidad de masa atómica. Entonces, es como que si a mí me preguntan, ¿cuál es la masa de un átomo de oxígeno? Yo debería decir 15,999 UMA. Eso sería masa atómica, la masa de un solo átomo. Ahora, si me preguntasen a mí cuál es la masa molar del oxígeno, yo debería decir lo mismo, es 15,999, pero ahora sí estaría en gramos. Cuando yo lo mido en moles, este número nosotros lo medimos en gramos. Un mol de sustancia tiene tantos gramos como aparece aquí enunciado en la tabla periódica. Pero si lo medimos como a nivel de átomo, a un solo átomo, no a un mol de átomos, nosotros ahí estaríamos midiendo esto en UMA, que es unidad de masa atómica. Bueno, hablaba un poquito de mol, no lo habíamos explicado antes, pero me gusta explicarlo de la forma en que cuando uno dice que tiene un par, uno tiene dos unidades. Cuando uno tiene una docena, tiene 12 unidades. Cuando uno tiene un mol, lo que tiene es ese número. 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de lo que estemos midiendo. No sé, un mol de naranjas es 6,022 por 10 elevado a 23 naranjas, ¿ya? Y el mol nos sirve para medir unidades como muy pequeñas, ya sea así como átomos, moléculas, ¿ya? Sustancias infinitesimalmente pequeñas, ¿sí? Y, este número, bueno, lo utilizamos mucho, entendiendo de que en la tabla periódica al menos está estandarizada para que nosotros todas las cantidades que midamos sean a través de moles, ¿ya? Y las masas que nosotros medimos están en gramos cuando nosotros medimos un mol de dicha sustancia, ¿ya? Y, entonces nos dice acá este esquemita, por ejemplo, que un mol no habla del número de átomos o de moléculas, ¿ya? También con esto podemos entender lo que la relación entre masa atómica y masa molecular, o sea, perdón, la masa atómica o masa molecular o masa molar. eh, y también entender esto del volumen, que cuando nosotros estamos midiendo como el volumen de un gas en condiciones normales de presión y temperatura, nosotros decimos que cualquier mol de cualquier gas en condiciones ideales va a tener un volumen de 22,4 litros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces nos vamos de nuevo con el número Avogadro, un número que vamos a tener que aprender de memoria. Siempre estamos diciendo que un mol de cualquier sustancia va a ser 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. No sé, un mol de átomos de carbono, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Y así para todo, ¿ya? Ahora vamos a realizar algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas hay en 0,0372 moles de, en este caso nos ponen óxido de silicio? Acá sencillo. Nosotros simplemente con una regla 3 simple sacamos todo. Nosotros decimos la relación original. Un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23. Esto serían moléculas de que nos están pidiendo acá del óxido de silicio. ¿Ya? Ahora, lo que me están pidiendo no es un mol, me están pidiendo 0,0372. Entonces, eso es lo que yo coloco acá. 0,0372 moles. ¿A cuántas moléculas equivalen? Y aquí tenemos que hacer simplemente el cálculo. No, voy a llamar la calculadora. 6,02 por 10 elevado a 23. Esto se multiplica por 0,0372 y se divide en uno. Esto me daría entonces 2,24 por 10 elevado a 22. Allí serían moléculas de SiO2. ¿Ya? Siempre vamos a tener que ir haciendo como una regla 3 simples para estos ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, este al revés. En este nos están diciendo a cuántos moles equivalen todas estas sustancias que tenemos, de todas estas moléculas de óxido de hierro. Entonces, de nuevo lo mismo. Partimos con nuestra relación base. Decimos que un mol
es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y nosotros queremos saber a cuántos moles equivalen lo que nos acaban de dar, que son 2,1007 por 10 elevado a 24 moléculas. Entonces, acá la relación nos queda sencilla. El 2,1007 por 10 elevado a 24 se multiplica por 1 y se divide por este numerito que está ahí. Lo voy a anotar, lo voy a expresar. Es 1 por 2,1007 por 10 elevado a 24 y esto se divide por el número de Avogadro. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Esto me dio 3,488 moles. Por lo tanto, acá tendría la cantidad de moles de óxido de hierro. ¿Sí? De esa forma, más o menos, hay que tratar de ir trabajando y relacionando el tema de los moles. ¿Ya? Eh, bueno, acá con respecto a la masa molar, esto ya lo habíamos mencionado un poco. Nosotros habíamos hablado de lo que era la masa atómica, pero hay que considerar que cuando uno mide un mol de átomos, un mol de moléculas, estamos midiendo masa molar, la masa de un mol de la sustancia. Y en este caso, nosotros tenemos que medirlo necesariamente en gramos. El numerito que no aparece en nuestra tabla periódica no se mide en UMA, como cuando se hacía en la masa atómica, sino que se mide ahora en gramos. ¿Ya? Bueno, y acá nos dan los distintos tipos de sustancias. ¿Ya? Lo mismo. Exacto. Cuando estamos midiendo masa atómica, nosotros medimos todo en UMA, porque es de un átomo, unidad de masa atómica, y cuando estamos midiendo masa molar, o sea, la masa de un mol de átomos, de un mol de moléculas, medimos masa molar, ¿sí? Y ahí se mide en gramos, o gramos partido mol en realidad, cuando medimos masa molar, ¿sí? Eh, Ahora, bueno, la conversión de masa a moles, esta fórmula quizá la habíamos visto un poquito, esto que está acá, lo que nos está diciendo es que los moles son igual a la masa de la sustancia dividido la masa molar, ¿ya? Con esta fórmula siempre vamos a poder hacer el cambio de moles a masa, o de masa a moles, ¿sí? Bueno, aquí nos están diciendo que calculemos la masa molar de algunos compuestos, lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra tabla periódica, por ejemplo, el H2, nos vamos a nuestra tablita periódica, buscamos al hidrógeno. El hidrógeno tiene masa 1,0078. Entonces, como son dos hidrógenos, yo anoto aquí. Bueno, son dos hidrógenos, 2 por 1,0078. ¿Era eso cierto? Sí. ¿Y esto cuánto nos dará? 2,0156, creo. Y esto estaría en gramos partido mol. ¿Sí? Eso sería como la masa molar. O sea, pues si nos vamos al caso del HNO3, nos vamos, sería un H más un hidrógeno más tres oxígenos. Bueno, yo ya me sé un poco las masas, no las voy a colocar con tanto decimal aquí, yo por ejemplo esta la voy a aproximar a 1, la del hidrógeno, la del nitrógeno la voy a aproximar a 14 y el del oxígeno lo aproximo a 16. Entonces hacemos la sustitución, 1 por 1 más 1 por 14 más 3 por 16. Bueno, voy a anotar aquí 1 más 14 más 3 por 16 son 48. Entonces esto nos daría, creo que 63 gramos partido mol. Ahí tendríamos lo que sería la masa molar del ácido nítrico, ¿ya? Eso hay que ir haciendo como en todos los demás ejercicios. Bueno, quizá voy a hacer este último, porque aquí tiene el tema del paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como tiene un paréntesis y tiene un número aquí afuera, lo único que nos está diciendo es que todo lo que está acá se tiene que repetir el número de veces que está ahí abajo. Entonces, bueno, vamos a buscar el aluminio. 26, 27. 27 lo vamos a aproximar. Sería uno de aluminio. Y aquí voy a poner tres veces que tengo oxígeno más hidrógeno. Porque tengo tres veces que se repite el oxígeno con el hidrógeno. Entonces sería 1 por 27 más 3 por 16 más 1. Entonces sería 27 más 3 por 17.
¿Cuánto es 17 por 3? Será 51, creo. Y 51 más 27 serán 78 gramos partido, ¿sí? Y ahí tendríamos la masa molar del hidróxido de aluminio, ¿sí? De esa forma siempre vamos a calcular masas molares. Para el caso del oxígeno, sí, exacto. Ahora tocamos el ítem de volumen molar. Ya lo habíamos mencionado un poco. Y lo que tenemos que considerar es que cada vez que nosotros consideremos un mol de cualquier sustancia gaseosa, ojo, bueno, esto tiene que ser una sustancia gaseosa, no puede ser una sustancia sólida o líquida, necesariamente tiene que ser una sustancia gaseosa. Se considera que en condiciones normales cualquier gas, cuando tengamos un mol de cualquier gas, va a tener un volumen de 22,4 litros. Esto en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Aquí nos dice que es una atmósfera de presión y una temperatura de 0 grados Celsius. Cada vez que consideremos que tenemos una sustancia en estas condiciones y sea un mol de sustancia gaseosa, va a tener un volumen de 22,4 litros. Eso sería el volumen molar, independiente de la sustancia. En condiciones, esto claramente ideal, ¿ya? Se puede aproximar a que el volumen de cualquier gas, de un mol de cualquier gas, va a ser de 22,4 litros, ¿ya? Entonces, pues acá, el ejercicio 1 determina el volumen que ocupan 2 moles de dióxido de carbono, ¿ya? Bueno, sencillo, pues, y dijimos ya, un mol de cualquier sustancia gaseosa tiene un volumen de 22,4 litros partido mol. Y si tenemos 2 moles, sería el doble, 48, perdón, 44,8 litros. Esto sería en 2 moles, ¿sí? ¿A cuántos moles corresponden 60 litros de agua? Bueno, aquí tenemos que suponer que esto está como gas. Vamos a suponer que está en estado gaseoso. Eh, Acá tendríamos que ser una regla 3 simple también, así como 22,4 litros equivalen a un mol. Por lo tanto, 60 litros equivalen a X. Sería 60 por un mol partido 22,4 litros. Entonces hacemos un cálculo rapidito y nos da 2,67. Esto sería 2,67 moles. Ya, nos vamos entonces con la parte ahora de nomenclatura inorgánica. Acá nos están hablando un poco de cómo se debiese escribir un compuesto inorgánico. Y para ello, acá nos dicen que tenemos que intercambiar lo que son como un poco los estados de oxidación de las sustancias, ¿ya? Bueno, nosotros primero vemos acá que estos numeritos que tenemos acá son como las cargas que tienen los átomos. Acá nos dice que nosotros lo que podemos hacer es estas cantidades, nosotros las podemos intercambiar para generar como la supuesta molécula que debiese formar una de estas sustancias. Por ejemplo, acá, entre el aluminio 3 más y el oxígeno 2 menos, al unirse, esto se estabilizaría la molécula cuando ésta tenga 2 de aluminio y 3 de oxígeno, ¿ya? Otro que nos dice es que si es posible, tratamos de reducir las proporciones, ¿ya? Para que, por ejemplo, acá, en vez de que nos quede C2 o 4, en realidad esto, simplificando todo por 2, nos quedaría como C1, C o 2, ¿ya? Es necesario esto. Entonces aquí nos menciona, por ejemplo, la cantidad de átomos del compuesto lo indica el subíndice correspondiente y el elemento que está a la derecha de la fórmula tiene el número de oxidación negativo y el que está a la izquierda el número de oxidación positivo, ¿ya? Entonces ahí nos dice abajito, esto era como lo que recién vimos, que nos dice que para determinar el número de átomos de cada elemento en el compuesto se tienen como que intercambiar, lo que vimos acá, como que este se va acá los números de oxidación sin el signo. Esto es la valencia del elemento de la izquierda, se pone como subíndice el de la derecha y viceversa, ¿ya? Si es que la valencia llega a ser uno, esto no se coloca, ¿ya? Ahora, ¿qué vendría siendo la valencia? Nos mencionaron qué es la valencia. Dice, la valencia de un elemento indica su capacidad de combinación, o sea, el número de átomos de un elemento que se combina con otro. Por lo tanto, es un número positivo. La valencia coincide con el número de oxidación sin su signo. Es como, ¿con cuántas opciones tú tienes como de poder como reaccionar, por así decirlo?
¿ya? Otra cosa importante, el estado de oxidación. Nos menciona acá que el estado de oxidación de un número, acá lo dice aquí, se define como la carga eléctrica formal que se le asigna a un átomo en un compuesto y sirve de base para escribir la fórmula de un compuesto. Representa el número de electrones de un átomo que un átomo como que gana o pierde cuando forma un compuesto, cuando está dentro de un determinado átomo. Y para que nos hagamos una idea, eh, hay un concepto que quizá no hemos ahondado mucho que se llama la electronegatividad. Muchos átomos tienen mayor electronegatividad o menor electronegatividad, pero ¿qué indica ello? La tendencia que tiene ese átomo hacia a como a robar los electrones. Entonces, cuando uno tiene un enlace, los enlaces, los electrones no se comparten perfectamente, sino que muchas veces el que tiene mayor electronegatividad como que los tiende como a atraer hacia su nube electrónica. Y ahí es cuando nosotros entramos en la parte del estado de oxidación, como decir, mira, dentro de ese enlace, como yo tengo mayor electronegatividad, si bien lo estamos compartiendo los electrones, estos electrones en realidad como que yo me los estoy robando un poquito. De ahí el átomo tiende como a disminuir su estado de oxidación, puesto que los electrones como son negativos, son más negativos, disminuyen como lo que sería como la carga en el sentido del signo que tiene, ¿ya? Ahora nos piden acá escribir los compuestos químicos que se formarían en los siguientes iones. Por ejemplo, acá nosotros nos dijeron, anotamos literalmente el Na con el SO3 y esta carga sería hacia el otro lado y esto hacia el otro. O sea, esto nos quedaría así como Na2, SO3. El SO3 aquí tendría como un 1, pero simplemente no se anota nada, se deja así, ¿ya? Vamos en este, nos piden algo similar. Bueno, este está como medio extraño. Eh, Quizás sería algo así como decir Ca, paréntesis, HSO4 con un 2. Fíjate, este se fue como para el otro lado. Ahí colocamos como el 2, por así decirlo. ¿Ya? Y este que tenía solamente como una carga negativa, ahí no se coloca nada, que es como si tuviese un 1. ¿Ya? De esa forma hay que tratar de ir desarrollando todos los demás. ¿Ya? Ahora, los estados de oxidación tienen algunas reglas importantes. Por ejemplo, vamos viendo acá que en moléculas monoelementales, en estado libre, el estado de oxidación es cero, ¿ya? Siempre que tengamos un solo elemento, vamos a considerar que el estado de oxidación es cero en esos casos, ¿ya? Ahora, todas las sustancias de los grupos A1, A2 y A3 van a representar estado de oxidación de +1, +2 y +3. ¿Cuáles son estos? Si nos vamos a nuestra tablita periódica, el grupo A1 es la primera columna, ¿ya? La que tenemos acá, primera columna, todos estos elementos tienen estado de oxidación +1. Los de acá al lado, grupo 2, todos estos tienen estado de oxidación +2, porque lo que hacen es como tratar de perder dos electrones. Pierden uno y pierden otro para irse como a este otro lado, porque quieren ser como un gas noble. Los gases nobles tienen la estabilidad, los que están acá en la última columna, todo esto, el helio, el neón, el argón, todos esos átomos tienen como una estabilidad electrónica, lo que les permite como que no quieran ni donar ni aceptar electrones, como que alcanzan la estabilidad. Todos los átomos lo que quieren hacer es como robar o ceder electrones para alcanzar ese estado. Entonces veamos el caso del magnesio. El magnesio lo que necesita es donar dos electrones, porque así, como tenía 12, ahora va a quedar con 10. Y el estado y los electrones del neón son 10, entonces va a quedar como totalmente estable. Y lo mismo en los átomos acá del tercer grupo, que serían, esto sería lo del tercer grupo, de- del boro, el aluminio, calio, así. Todos estos tendrían como esta oxidación +3, ¿ya? Esos los tres primeros, que serían los tres positivos correspondientemente, sería +1, +2 y +3, ¿ya? Y otra cosa importante es que los estados de oxidación en los átomos, cuando están cargados, cuando están como iones, siempre va a ser igual a su carga. No sé, por ejemplo, si me llegasen a decir algo así como flúor con una carga menos, entonces eso quiere decir que el flúor tiene una carga negativa. Entonces, como tiene una carga negativa, su estado de oxidación también es de -1. ¿Sí? Solamente eso. Y el tema del hidrógeno es súper importante también. El hidrógeno ya presenta estados de oxidación de +1, excepto cuando se combina con algún metal. Cuando se combina con un metal pasa a ser un hidruro y tiene esta oxidación -1. Se va viendo acá. El hidrógeno, acá lo tenemos. El hidrógeno lo que hace es como que de alguna forma puede tanto donar como aceptar electrones. Porque si acepta, ¿qué pasa si acepta? Se transforma.
como a este gas noble, como al helio, por así decirlo, con dos electrones. No es que se transforme en helio, pero alcanza su configuración electrónica, con dos electrones y se vuelve estable, ¿ya? Y cuando el hidrógeno puede hacer eso, cuando se une a cualquier metal. ¿Cuáles son los metales? Los metales son todos estos, los que se encuentran como en el lado izquierdo de la tabla periódica, ¿ya? Todo esto que se encuentra al lado izquierdo viene siendo como metal. Entonces, por ejemplo, si el hidrógeno se uniese, no sé, a un litio, por ejemplo, el litio lo único que quiere hacer es donar un electrón. Entonces, el litio le dona su electrón al hidrógeno, entonces ahí el hidrógeno actúa como un hidruro, porque está reaccionando con todo esto que son como metales, ¿ya? Porque los metales, lo que dijimos recién, quieren como donar sus electrones, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el hidrógeno ahora reacciona con un no metal, por ejemplo el flúor? El flúor es una sustancia muy electronegativa. Todos estos que están acá, lo único que quieren es como robar electrones. ¿Para qué? Para ser como los gases nobles que están al lado de él, ¿ya? Como que al robar un electrón, ¡pum!, alcanza la configuración electrónica del gas noble que está al lado de ellos. Son muy electronegativos, quieren puro robar electrones. Entonces, si eventualmente el hidrógeno llegase a reaccionar con un no metal, todas estas sustancias que se encuentran como al lado derecho son no metales. Si llegase a reaccionar con uno de estos que es un no metal, entonces el hidrógeno en este caso va a tener un estado de oxidación de más uno, pero solamente cuando está unido a no metales. Si se encuentra unido a no metales, está oxidación más uno. Si se encuentra unido a metales, que son los que están en la parte izquierda, entonces vamos a tener esta oxidación de menos uno. ¿Sí? Y ahora también se tiene que analizar uno muy importante que es el oxígeno. El oxígeno aparece en todos lados. El oxígeno, que está acá, se analiza por separado porque, bueno, abundante en la naturaleza, está en nuestra atmósfera. El oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de menos 2 a menos que forme peróxidos. Pero vamos a dejar de lado los peróxidos. Vamos a suponer que el oxígeno, lo único, como es una sustancia muy electronegativa, lo único que quiere es como robar dos electrones. Porque sí, el hidrógeno con dos electrones, pum, pum, se transforme como un neón, ¿ya? O sea, no es que se transforme, sino que alcance la configuración electrónica uno, 2. Como que llega aquí el estado de oxidación del neón. Y en ese caso se alcanza la estabilidad. Por lo tanto, al robar esos dos electrones, el oxígeno siempre va a quedar con un estado de oxidación de menos 2. ¿Ya? Ahora, vemos esto porque ahora vamos a hacer ejercicios donde nos pidan calcular estados de oxidación. Por ejemplo, bueno, si nos piden litio, solo litio, dijimos un estado, una molécula que solamente tiene un tipo de átomo, estado de oxidación cero. ¿Ya? No tiene carga ni nada. Acá podríamos decir lo mismo del calcio, pero el calcio en este caso tiene un estado de oxidación, tiene una carga de más 2. Por lo tanto, su estado de oxidación va a coincidir, va a ser más 2 también. Vamos acá, en este caso vamos a analizar el estado de oxidación del sodio. Bueno, el sodio, ¿qué podríamos decir? Dijimos aquí en la tabla periódica, es un elemento que se encuentra en el primer grupo, y los del primer grupo, todos, ¿qué estado de oxidación tienen? Más 1. Entonces vamos a decir que este es más 1. Y el hidrógeno, en este caso, ¿qué estado de oxidación va a tener? Si se unió a un metal el hidrógeno, quiere decir que sí o sí va a tener esta oxidación de menos uno. Cuando el hidrógeno se une a un metal, va a tener esta oxidación menos uno. ¿Sí? Ya, acá nos van a pedir de alguna forma que calculemos el estado de oxidación del azufre. ¿Sí? Exacto. Pero acá, por ejemplo, estos son los ejercicios más complejos, los que por lo general van a aparecer en la prueba. Que es como que disociamos acá la sustancia en cada uno de los átomos que lo componen. Hay dos hidrógenos más un azufre más cuatro oxígenos, y aquí vamos a poner que esto es igual a la carga. Pero en este caso, como el átomo no tiene carga, vamos a suponer que esto es igual a cero. Siempre vamos a hacer este procedimiento. Y ahora vamos a ir anotando. Bueno, el hidrógeno, ¿a qué sustancia está unido? Está unido a no metales. Como está unido a no metales, su estado de oxidación es de más uno. El azufre es la sustancia que queremos saber, qué estado de oxidación tiene. El oxígeno, dijimos que siempre va a tener estado de oxidación de menos 2, y esto igual a cero. Entonces vamos desarrollando esto. Nos queda 2 más S menos 8 es igual a cero. Y si yo despejo de acá el S que vendría siendo el azufre, me va a quedar 8 menos 2. El azufre va a tener estado de oxidación de más 6. Exacto. Por lo general siempre el hidrógeno y el oxígeno son estas oxidaciones que uno va a saber. Los que tiene que calcular siempre van a ser de la otra sustancia. No sé, yo voy a calcular aquí este. En este caso nos van a pedir como el del cloro. ¿Ya? Entonces vamos y colocamos. Esto es cloro, uno de cloro.
más 4 de oxígeno, y esto va a ser igual a la carga. En este caso, como tiene un menos, va a ser una carga de -1. Entonces tendríamos cloro más 4 de oxígeno. El oxígeno, dijimos ya, tiene estado de oxidación de -2, ¿ya? Por lo tanto, ahora desarrollamos, nos quedaría cloro menos 8 es igual a menos 1. Y acá el oxígeno siempre va a ser -2, excepto que se una como a otro oxígeno contiguo y formaría como un peróxido, pero va a bajar de lado un poco los peróxidos, ¿ya? Vamos a pensar que solamente acá, al menos así lo menciona en la guía, en esta parte más básica vamos a considerar que el oxígeno solamente tiene esta oxidación de -2. Entonces, si yo paso el 8 al otro lado en esta ecuación, me va a pasar como positivo, y ahí me queda que el cloro tiene esta oxidación de +7. Eso hay que ir haciendo en todos estos en donde nos estén pidiendo como estados de oxidación de distintas sustancias, ¿ya? Bueno, que ese es un poco un resumen de algunos estados de oxidación de algunas sustancias, como los estados de oxidación más comunes, pero lo ideal es como ir haciendo este cálculo, ¿ya? No, tratar de no aprender esto de memoria. Y ahora nos pasan los tipos de nomenclatura, ¿ya? Bueno, nomenclatura, ¿con qué tiene que ver? Nomenclatura tiene que ver con cómo nombramos la sustancia, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de nomenclatura, en este caso nomenclatura inorgánica, nosotros vamos a tener distintos tipos de clasificaciones para nombrarlo. Hay uno que se llama nomenclatura stock, la otra es la sistemática y la otra es la tradicional. Cada una tiene como su estilo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, la nomenclatura stock, por ejemplo, tiene como reglas que dice, ahí, primero se nombra el tipo de molécula, luego el elemento menos electronegativo, y después nos dice el estado de oxidación, EO es estado de oxidación, del elemento menos electronegativo se señala en paréntesis, escrito con números romanos. Por ejemplo, óxido de qué? De cobalto. Bueno, eso sería como el tipo de molécula. Estamos poniendo oxígeno con cobalto, sería un óxido de cobalto. Eh, Luego se menciona así como el elemento, en este caso sería como de cobalto. Y por último, el estado de oxidación se coloca en números romanos para el caso del cobalto. Esa es como la nomenclatura stock. La otra es la sistemática. Dice, primero se nombra el tipo de molécula, luego el elemento menos electronegativo, se indica con un prefijo así como mono, di, tri, tetra, lo que sea, así como cuántas veces se está repitiendo el elemento, y dice que no se señala el estado de oxidación ni hay sufijo especial. Por ejemplo, este mismo ahora pasaría a llamarse, según la nomenclatura sistemática, este pasaría a llamarse trióxido. Trióxido, ¿por qué? Porque hay tres oxígenos. Trióxido de dicobalto, ¿ya? Así como que literalmente vamos nombrando cuántas veces como que se va repitiendo cada átomo dentro de la molécula. Y la otra es la nomenclatura tradicional. Dice que primero se nombra el tipo de molécula, luego el elemento menos electronegativo, con el sufijo asociado a su correspondiente estado de oxidación. Ya, esto es como un poco enredado porque vamos a tener que estudiarlo. Tienen distintos tipos de sufijos. Y para estados de oxidación negativos se usa el sufijo uro. Para estados de oxidación positivos, los más usados son ico y oso, ¿ya? Dice que ICO es el estado de oxidación mayor o único y OSO es como el estado de oxidación menor. Por ejemplo, acá este se llamaría óxido cobáltico. Cobáltico vendría siendo porque es el mayor estado de oxidación que tiene el cobalto, ¿ya? Aquí hay sustancias que son los metales de transición, que son estos elementos que se encuentran acá en la tabla periódica, como en esta parte aquí al medio, ¿ya? Acá al medio, en esta parte de la tabla periódica, como entre esas dos columnas. Y estos estados de oxidación de estos metales de transición siempre van a presentar como más de un estado de oxidación. Acá se puede ver, por ejemplo. Esto se da principalmente en los metales, ¿ya? Eh, entonces, por eso es que muchas veces uno tiene como que enumerar el estado de oxidación, porque no siempre van a tener el mismo estado de oxidación, dependiendo del estado de oxidación que tengan, va a unirse a distintas moléculas, ¿ya? Bueno, acá nos hablan un poco de la clasificación de estos compuestos inorgánicos, nos hablan de los binarios. Bueno, ¿binario qué es binario? Binarios de dos. Entonces, compuestos binarios tendríamos óxidos, peróxidos o superóxidos, y hidruros, sales binarias. Tendríamos ternarios, que serían hidróxidos, oxoácidos o oxisales, y los cuaternarios que tendríamos sales ácidas o sales básicas. Va a depender entonces de qué estamos combinando. Y acá nos empiezan a dar, por ejemplo, compuestos binarios, nos mencionan a los oxigenados, y nos están dando, por ejemplo, distintos tipos de nomenclatura. Por ejemplo, este de acá, fíjate, tenemos como al óxido de cobre. Fíjate que acá lo tenemos como con dos valencias. Hay uno, en este caso en el de arriba, por ejemplo, si calculamos el estado de oxidación, podríamos decir, mira, el cobre, tenemos dos de cobre y uno de oxígeno. Y esto tiene que ser igual a cero. Dos de cobre
sería igual a el estado de oxidación del oxígeno menos 2. 2 de cobre, este menos 2 pasa positivo al otro lado. Me quedaría entonces más 2, dividimos todo por 2 y me queda que el cobre en este caso tiene estado de oxidación de más 1. Pero en este otro caso, ¿cómo sería? Acá tendremos solamente cobre más oxígeno. Sería cobre menos 2 es igual a 0. En este caso el cobre tendría esta oxidación de más 2. A eso me refiero con que las sustancias, muchas veces los metales de transición sobre todo, presentan estados de oxidación que no siempre son iguales. ¿Ya? Acá arriba, por ejemplo, presenta esta oxidación más 1 y el de abajo de más 2. Entonces, acá fíjate, por lo mismo es que en la nomenclatura Stock se nombra como óxido de cobre 1, porque esa era su valencia, mientras que en el segundo, el óxido de cobre tiene el 2 en romano, puesto que su estado de oxidación es el de más 2. ¿Ya? En la nomenclatura tradicional sería como óxido cuproso y el otro óxido cúprico. Recordemos, ¿cuándo se utilizaba cada uno? El oso se ocupa en el menor estado de oxidación y el ico en el mayor estado de oxidación. Entonces, ¿cuál era el mayor estado de oxidación? El de abajo, el más 2, cúprico. Por eso sería como cúprico, ¿ya? En cambio, el de arriba, cuproso, dado que era el menor estado de oxidación. Y el otro es nombrarlo así como monóxido, porque es un solo oxígeno. Monóxido de dicobre, porque eran dos. Por otro, monóxido de cobre, ¿ya? Esto más o menos tenemos que irlo viendo. Aquí tenemos como el caso de óxidos básicos, óxidos ácidos, peróxido, ya. Lo del peróxido es importante, porque el peróxido por lo general se da cuando tenemos algo de esta forma, como un oxígeno unido a otro oxígeno, ¿ya? Eh, También otros compuestos binarios serían los hidrogenados, ya que igual es importante verlos. Los hidrogenados son como con hidrógeno. Entonces aquí tenemos dos casos. Los hidruros, cada vez que escuchemos hidruros, es que el hidrógeno está combinado a un metal, ¿ya? Por lo tanto, su estado de oxidación va a ser de menos uno, como que va a recibir ese electrón. Y los hidrácidos es cuando está unido el hidrógeno a un no metal, y ahí es como que el estado de oxidación del hidrógeno pasa a ser más uno. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, en la nomenclatura STOP los nombraríamos como hidruro de algo, hidruro de litio, hidruro de magnesio. En la nomenclatura tradicional, hidruro lítico o magnésico, ya. Ahí como que asociamos el ico como sufijo. Y en la última, como hidruro de litio también, o dihidruro de magnesio, si hay dos hidrógenos, por ejemplo, como en este caso, en la nomenclatura sistemática siempre se pone como el tetra, tri, mono, dependiendo de cuántas veces se esté repitiendo la sustancia. En el caso aquí de los hidrácidos, fijarse que, por ejemplo, tenemos el HF sería como fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Nomenclatura Stock, si lo nombramos como tradicional, sería como ácido fluorhídrico. Y esto es importante, porque cada vez que nosotros nombremos un hidrácido en su nomenclatura tradicional, que es como un hidrógeno unido a un no metal, lo vamos a nombrar como ácido de algo. Por eso es ácido fluorhídrico. En este caso, este sería como hidrógeno con azufre, ácido sulfídrico, ¿ya? Y bueno, la nomenclatura sistemática lo mismo, fluoruro de hidrógeno o el otro sulfuro de dihidrógeno, porque tendría dos hidrógenos, ¿ya? Lo otro serían como sales binarias, no sé, esto sería como fluoruro de calcio, ¿ya? Ahí lo tenemos en la nomenclatura stop, en la tradicional lo mismo, fluoruro cálcico, ya se le coloca siempre como el icono, y la sistemática difluoruro de calcio, porque teníamos dos de flúor, ¿ya? Así como que tenemos que analizando todo esto de acá. Ahora en los terciarios tendríamos hidróxidos. ¿Qué es un hidróxido? El hidróxido tiene un OH, ¿ya? Entonces esto no sé, pues lo nombramos como hidróxido de potasio, hidróxido de lo que sea, en la nomenclatura stock, recordar que tenemos que agregarle la valencia en caso de que tenga más de un estado de oxidación. Esto por lo general hay que vendérselo como para, no sé, para el cobre, en caso quizá del oro, todos los que son como metales de transición, los que mencionamos que están aquí en la tabla periódica, en esta parte. Como que en esto se está aplicando todo lo que es como distintos estados de oxidación, ¿ya? La otra es nomenclatura tradicional, pero es lo mismo. Hidróxido, ya en este caso con el de siempre la tradicional, como el ico o el oso, hidróxido ferroso o férrico, por ejemplo. Y la sistemática, lo mismo, hidróxido de tanto, pero si es que se repiten alguna vez, por ejemplo acá, el hidróxido aquí se repite 3 veces, sería trihidróxido de aluminio, ¿ya? Siempre en la sistemática vamos repitiendo de acuerdo a cuántas veces tenemos ese átomo dentro de la molécula. Los oxiácidos, en este caso dice que es como un hidrógeno con un no metal seguido de oxígeno. No sé, por ejemplo, tendríamos todo esto, como el clásico ácido sulfúrico, ¿ya?
la nomenclatura stock, la nomenclatura súper fea, ácido tetraoxosulfúrico. Por lo general nunca aparece mencionado así. Siempre uno lo encuentra como ácido sulfúrico, ¿ya? El otro, el de arriba, que es H2SO3, ese sería ácido sulfuroso, ¿ya? Y lo mismo acá con la nomenclatura sistemática, aquí como ir colocando cuántas veces se va repitiendo la sustancia, ¿sí? Eh, ¿No sería como eso? También tenemos sales terciarias, ¿ya? Que en este caso nos menciona aquí que una sal sería como cuando esta parte como del anión, del ácido, reacciona como con un metal, ¿ya? Pero es más de lo mismo, así como que lo nombramos acá, no sé, por ejemplo, siempre se usan esto como del hipoclorito de sodio, clorato de sodio, y esto va a tener que ver un poco con, con el estado de oxidación que tenga la sustancia. Dependiendo de con cuántos oxígenos esté unido, uno puede nombrar, por ejemplo, este sería como perclorato, tenemos mucho como oxígeno. Después vendría como el clorato solamente, ClO3. Ahora disminuimos un poquito el oxígeno. Si lo disminuimos un poquito más, pasa de ato a hito, ¿ya? Y ya, si te disminuimos mucho más el oxígeno, pasa a ser hipoclorito. Por eso ahí está nombrado como acá, como acá. Por ejemplo, este sería hipoclorito de sodio. Ya, esto sería como clorato. A mí no me gusta mucho esta parte porque siento que hay que aprender como mucho de memoria en esta parte como de compuestos terciarios. Pero es como lo que hay que hacer. ¿Ya? Vamos entonces con la parte de nomenclatura orgánica. Todo lo que sea nomenclatura orgánica, en realidad, todo lo que es química orgánica está relacionado con el carbón, ¿ya? Entonces, lo primero es que cuando tengamos como sustancias que estén formadas únicamente como por carbonos e hidrógenos, vamos a decir que esos son hidrocarburos, ¿ya? Y los hidrocarburos los vamos a nombrar dependiendo de muchas características como el número de enlaces que tenga, el tipo de enlace, si es doble, simple, triple, y si es que de cierta forma están unidos como a unas sustancias que se llaman grupos funcionales que le confieren como ciertas propiedades características a cada una de las sustancias con las que se unen. Pero lo primero es que vamos a trabajar con cadenas lineales, en donde tenemos solamente carbono unido a carbono, 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 y esos carbonos tienen, tienen como también otras uniones con hidrógenos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos siempre a seleccionar la cadena lineal que sea como más larga, y dependiendo de esa cadena lineal, vamos a decir que es nuestra cadena principal, y nosotros tenemos que, dependiendo de cuántos carbonos tenga esa cadena principal, vamos a nombrar el prefijo que tenga. Por ejemplo, si nosotros encontramos un solo carbono que está unido a hidrógeno, vamos a decir que es met. Met, y como nosotros estamos hablando aquí de solamente de alcano, vamos a decir metano. ¿Ya? Si tuviese dos carbonos, etano. Si tuviese tres, sería propano, butano, pentano, etcétera. ¿Ya? Ahora, nos colocaron al tiro esto, nos reventaron acá. Pero vamos viendo, tenemos que elegir de inmediato aquí como la cadena más larga. Sí, yo creo que aquí la cadena más larga probablemente sea algo así. ¿Ya? Entonces contamos y decimos, ¿cuánto hay? Uno, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tenemos que solamente ir contándonos, así como encontrar la cadena más larga, así como tiene que ser harto ojo, ¿ya? Entonces, como tiene 9, ¿qué debería ser esto? Un non, non, acá está, non, con 9 carbonos, non. Entonces, esto sería un nonano. Yo voy a anotar acá, nonano, ¿ya? Pero ojo con esto, es que aquí me quedaron todas estas ramitas. Yo las voy a colocar aquí con color. Mm, Entonces, lo que tengo que nombrar ahora es estas ramas que se llaman radicales, que vienen siendo como las ramificaciones que tienen, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que nombrar primero es que estos tienen, por ejemplo, un carbono, pasaría a ser met con un carbono, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos acá en nuestra tablita, met, pero cuando son radicales, o sea, cuando se unen a la cadena principal, ya no siguen siendo como nonano, butano, etano. Solamente la cadena principal termina con el sufijo ano, ¿ya? Cuando son radicales que están como unidos a la cadena principal, tal cual como estas sustancias, estas cadenitas chiquititas que están acá, ¿ya? Uno las tiene que nombrar ahora con el sufijo il. Por ejemplo, esto sería como un metil, porque es un carbono y termina en il, metil. Estos de acá, como tienen dos carbonos, sería etil, ¿ya? Etil. Entonces, lo primero es que tenemos que nombrarlo en orden alfabético. Entonces, es que es dos carbonos, dijimos et, y siempre cuando es una ramificación es con il, etil. Entonces yo nombro aquí etil,
Lo que es importante es que tengo que hacerlo en orden alfabético. Por eso yo nombro primero al etil, ¿ya? Entonces aquí nombre etil, ¿sí? Ahora, al etil, tengo que darle de alguna forma, yo tengo que darle algo que se llaman los localizadores, ¿ya? Como tengo que decir dónde están, porque, no sé, puede que no, perdón, el etil, en vez de estar aquí, puede que esté acá, y ya va a formar otra sustancia. Entonces, para eso yo tengo que colocar los localizadores. Los localizadores es que yo cuente, de cierta forma, tenga que darle como un orden a la cadena, partir en cierto lugar, para empezar a contar como carbono uno, carbono 2. En este caso, por ejemplo, yo aquí tendríamos, ¿qué carbonos? Tendríamos acá como, bueno, yo partí aquí carbono uno, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y así sucesivamente, hasta que termino acá en el 9, ¿ya? Y yo voy a partir desde acá, voy a partir desde aquí contando al uno, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, yo estoy diciendo, por ejemplo, acá donde tengo un etil, tengo uno en el carbono 5 y uno en el carbono 7, ¿cierto? Entonces yo voy acá y digo, esto va a ser el 5,7. Pero como tengo dos etil, digo que esto es un dietil, ¿ya? Ahora coloco los metil, ya, espera, este sería el etil, ¿cierto? Ahora voy a colocar los etil, los metil, que son estos rojitos que coloqué, que tienen un solo carbono. Primero, tengo que decir cuántos etiles tengo, metiles, perdón, tengo tres. Por lo tanto, yo debo decir que esto es un trimetil. Y ahora tengo que colocar cuántos hay. En este caso, ¿en dónde están? Está uno en el 2, otro en el 4 y otro en el 8. Entonces coloco 2,4,8. Trimetilonano. Ya. Ahora, quizás esto esté mal. Porque yo lo que tengo que comprobar también, que esto es importante, tengo que comprobar que esta suma de estos números sea la menor suma posible. Entonces, yo dije que aquí yo partí desde este extremo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es partir desde el otro lado. Voy a partir desde el otro lado y voy a decir, a ver, si parto de acá, este sería como el carbono 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Si parto desde este otro lado, voy a nombrar de nuevo las sustancias. Por ejemplo, ahora el etil sería dietil, pero ahora está en el carbono 3 y en el carbono 5. Y el otro, que sería el trimetil, ahora estaría en el 2, en el 6 y en el 8. Ahora sumemos. ¿Cuánto nos dan los números de arriba? 5 más 7 más 2 más 4 más 8. Ya, esto me da 12 y esto me da 14. ¿Cuánto me la suma? 26. En este caso, esto me da 8 y acá me da 16. 16 más 8, ¿cuánto es? 24. Entonces, yo aquí claramente veo que este es el número menor. Por lo tanto, este de acá estaría mal, porque este es la menor combinación que yo tengo, ¿ya? O sea, más que probar, es como igual uno tiene que ver un poquito malo. Entonces, yo estoy viendo que aquí está como más cargado hacia este lado los radicales. Se encuentran más pegados como hacia ese lado. Por lo tanto, de ahí voy a partir, ¿ya? Uno igual tiene como que desarrollar cierta percepción ahí, ¿ya? Hay, sí, medir, pero el localizador también. Tiene que ir el localizador, siempre. Sí, sí, siempre va a ir un localizador de por medio, ¿ya? Ya. Este lo vamos a hacer rápido. Por ejemplo, acá yo te voy a preguntar, ¿cuál crees tú que es la cadena principal? ¿Cuántos carbonos tiene? Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Ya. Uno por lo general siempre se equivoca con esto, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces uno tiene que elegir bien. No es como que uno vea linealmente esto, ¿ya? Uno siempre tiene que ir elegirlo bien, ¿ya? Y por lo tanto, esta sería, lo que está en azul sería nuestra cadena principal, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces uno tiene que desarrollar como esa percepción, así como decir, mira, yo en vez de irme acá lineal, yo podría decir que claramente acá yo tengo como un cachito que me va a entrar como más carbones, como una cadena más larga, ¿ya?
Ir como desarrollando esa habilidad de a poquito. Ya, voy a saltarme esto porque ahora vamos a ver alquenos. ¿Qué es un alqueno ahora? Al profe llegó lo coloco, pero un alqueno ahora es una sustancia que, al igual como un hidrocarburo, como un alcano, cadenas lineales con carbonos, con hidrógeno, pero ahora que encontramos estas dos rayitas. ¿Qué quiere decir esto? Son dobles enlaces. En este caso el carbono se encuentra unido a otro carbono mediante un doble enlace. Entonces vamos a ocupar la misma estrategia, solamente que ahora vamos a decir que en vez de un etano sería un eteno, en vez de un propano, un propeno, ¿ya? Y tenemos que colocarle un localizador también para saber dónde se encuentra ese, este doble enlace. Entonces vamos contando, nuestra cadena principal en este caso será esta, ¿ya? Tenemos cuántos carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y ahora yo podría ir viendo, ¿qué pasa si yo cuento al revés? Si yo cuento aquí como, antes ¿dónde estaba? Estaba en el carbono 3, empezaba mi doble enlace. Ahora si yo cuento acá, 1, 2, 3, también parte del 3, ¿ya? Por lo tanto, como que podría decir, ah, ya, me es indiferente desde dónde parto, ¿ya? Pero ahora vendría como la siguiente parte, que es como decir, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sé que aquí tengo el 3 con respecto al doble enlace, pero aquí tengo un radical. Este radical también aporta como importancia al orden es que yo debo elegir. Entonces, si yo voy en este orden, yo aquí diría que es 3 metil. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy desde el otro orden? Me voy desde acá contando. Esto sería como 1, 2, 3, 4. En el otro caso sería 4 metil y acá como 3 eno, por así decirlo. Como es 4, yo siempre tengo que elegir la menor combinación de números, como el número más bajo, por lo tanto, descarto el de acá. ¿Ya? Entonces, el anterior es el que voy a utilizar yo. Voy a empezar a contar desde acá. Voy a decir entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Vamos nombrando entonces. La sustancia nombro como la cadena principal. Como tiene 6 carbonos, esto es hexa. Sería hexeno ahora. Hexeno. Y tengo que nombrar dónde está. Esto sería 3 hexeno. Porque el doble enlace parte acá en el 3. Ahora que tengo 3. Sí, desde donde parte el doble enlace hay que empezar a nombrar. Y tenemos 3 hexeno. Y ahora también yo coloco esto que es mi radical. ¿Dónde se encuentra el carbono 3? Y ahí yo digo 3. ¿Qué es esto? Como tiene un solo carbono, que está acá, yo digo que es un metil. Y ahí estaría mi sustancia. Facilito, ¿ya? Eh, Podríamos hacer lo mismo acá. Entonces yo cuento y digo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso me da lo mismo desde donde yo empiece a contar, ¿ya? En este caso, yo creo que voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ya, y ojo con esto, porque esto sería yo con 1, 2, 3, 4, 5. Yo diría que esto es un penteno, esto está en el carbono 2, pero en el carbono 3 yo tengo esta sustancia, ¿ya? Es como raro, es como una Y, ¿ya? Y eso tiene algunos nombres especiales. A esto se le coloca como iso propil. El propil es de 3 carbonos, pero el propil es lineal, como 1, 2, 3, sería algo así, 1, 2, 3 carbonos. En este caso, este no es lineal, sino que está como ramificado. Por eso se le dice isopropil, ¿ya? Y tengo que nombrar dónde se encuentra, que sería en el carbono 3. Sí, si fuese como así, como 1, 2, 3, algo así, como si fuese, y esto no lo tuviese, pero en ese caso igual ahí tendríamos que decir, ah, mira, ahora esta va a ser mi cadena más larga. Entonces como que todo ahí va a ir como cambiando, ¿ya? Entonces ahí tendría esa sustancia, ¿ya? Y bueno, acá nos dan algunos resueltos ya. En el caso, fíjate que podemos tener también como alquenos y alquinos. Los alquinos ahora es con el triple enlace, ¿ya? Y en el caso de alquino, uno le coloca como un ino. Lo que es importante es que primero siempre nombres el en y después el ino. Como en viene de alqueno y después el ino, dependiendo del carbono en el cual se encuentra. Entonces, según esta prioridad, nosotros estamos contando en esta dirección. Entonces, donde parte el enlace, vamos a colocar como nuestro triple enlace. En este caso aquí se equivocaron. Este hubiese sido uno y no.
3N, ¿ya? Em, Acá lo mismo. Y esto es importante aquí, ¿cuál es el que tiene la prioridad? Porque aquí, por ejemplo, podemos ver que si partimos de ambos lados nos da lo mismo, pero ¿cuál tiene la prioridad? Siempre la va a tener el doble enlace. El doble enlace tiene mayor prioridad que el triple enlace, ¿sí? Por eso aquí eligieron como partir desde este carbono, para decir que el uno se encuentre como en el hexeno, como, perdón, en el alqueno, en el doble enlace, no en el triple, ¿ya? No, si estaría malo, que sería 5 5 bien, sí. Sí, no sé qué onda aquí. ¿Cómo que tiene? Ya, vámonos con estos ejercicios. Dice, ¿cuál será la fracción molar de 27 gramos de óxido de silicio disueltos en 105 gramos de nitrato de plata? Ya, acá lo primero es buscar como las masas molares de cada uno. Yo en realidad no voy a hacer el cálculo, lo voy a buscar simplemente en internet. SiO2, así que la masa molar es de 60. Ujú. Es que si a ustedes les dejan usar tabla periódica, ¿no? Tienen que ir a la tabla periódica y sumarlo como masas molares. Ya, 60 gramos partido mol y la masa molar del AgMO3, 169,87. Ya, lo primero entonces sería que buscásemos las masas molares en las tablas periódicas. Acá las calculamos, las tenemos para el óxido de silicio y para el nitrato de plata. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular moles. Por lo tanto, la fórmula a recordar que es los moles es igual a la masa dividido la masa molar. Entonces, los moles del óxido de silicio sería, en este caso nos están diciendo que son 27 gramos, y esto se tiene que dividir en 60 gramos partido mol. Lo mismo para el otro, el nitrato de plata sería en este caso 105 gramos, y esto se tiene que dividir en 169,87 gramos partido mol. Ya, vamos calculando esto. Ya, acá tenemos los moles de ambas sustancias. Ya los calculamos, así que ahora viene la fracción molar. En este caso nos piden la fracción molar del óxido de silicio. ¿Qué sería esto? La fracción molar del óxido de silicio serían los moles de óxido de silicio dividido los moles totales. Entonces esto sería 0,45 dividido 0,45 más 0,618, que es la suma de todo. ¿Ya? Ya, y esto me da 0,421. Por lo tanto, acá tendríamos lo que es la fracción molar del óxido de silicio dentro de esta sustancia. ¿Ya? Vamos ahora con el ejercicio 20 que nos dice, ¿cuál es el volumen de ácido clorhídrico concentrado con una densidad tanto de 1,19 gramos por ml y 38% de ácido clorhídrico en masa necesarios para preparar un litro de disolución eh, de un molar? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es partir desde acá, desde esta información. Nos dicen que lo que necesitamos preparar es un litro de solución 0,1 molar. Con eso vamos a determinar la cantidad de moles de ácido clorhídrico. Así que, vamos a ver. Sería, como nosotros sabemos que la concentración son los moles partido el volumen, yo voy a decir que los moles van a ser la concentración por el volumen. La concentración me dice que es de 0,1 molar por un litro.
Esto me daría 0,1 mol. En este caso estamos analizando moles de HCl, así que ahí tenemos los moles. Ahora, sí, esta es la fórmula de concentración y de aquí despejamos nosotros los moles, ¿ya? Ahora lo que tendríamos que ver es cómo esto lo vinculamos con lo anterior, ¿ya? En este caso nos están preguntando por el volumen de este ácido clorhídrico concentrado y que nos dan estas propiedades para esa solución, ¿ya? Entonces, yo aquí podría, lo mismo que antes, podría decir, mira, me están diciendo que esto tiene esa, esa concentración, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto de 38% masa, voy a colocar la fórmula. El porcentaje masa en masa es la masa de soluto dividido la masa de la solución. Y esto por 100%. Entonces, ojo lo que voy a hacer aquí, porque los moles, yo lo primero tengo que pasarlos a masa de HCl para usarlo aquí como masa de soluto. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, si tengo 0,1 mol de HCl, yo para hacer el cambio a masa necesito necesariamente la masa molar del HCl. Y la masa molar del HCl es 36,5 gramos partido mol. Esto lo podemos ver en la tabla periódica. Entonces ahora recordar que si nosotros decimos que los moles era igual a la masa partido la masa molar, entonces la masa sería igual a los moles por la masa molar. Los moles en este caso, ¿cuántos son? Son 0,1. Y la masa molar de 36,5 gramos partido mol. Y esto nos queda 3,65 gramos. Esta sería la masa de soluto que nosotros tenemos y es la que vamos a calcular acá. Ahora, ¿el porcentaje este me lo dan? Sí, me dicen que tengo un 38%. La masa de soluto me dicen que es de 3,65 gramos. La masa de la solución necesito yo. Y esto por 100%. Si yo despejo acá, me queda que la masa de la solución sería 3,65 por 100 partido 38. Esto está en gramos, porcentaje y porcentaje. Vamos calculando. Me queda 9,6 gramos. Esto sería la masa de la solución. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve la masa de la solución? Porque ahora, yo qué es lo que digo, tengo densidad. Como a mí me están pidiendo el volumen, lo que me permite generar el cambio entre masa y volumen es la densidad. La densidad dijimos que es la masa partido el volumen. Yo lo que necesito es volumen. Entonces, de acá despejo el volumen y me queda que el volumen es igual a la masa partido la densidad. La masa en este caso es de 9,6 gramos y el volumen, perdón, la densidad es 1,19 gramos partido metro. Y esto lo dividimos en 1,19 y me queda que el volumen es de 8,07 ml. Aquí tendría el volumen necesario entonces para preparar un litro de solución 0,1 molar a partir de la solución original concentrada. ¿Dudas hasta acá? Hasta que sí estábamos complicados. Entonces, mm, sí. Entonces, mira, a modo de resumen vamos a colocar. Lo primero que hicimos fue calcular moles necesarios de HCl. Esto es lo primero. Una vez que calculamos esto, nos vamos a la segunda parte, que sería transformar moles a masa de HCl. Una vez que tenemos la masa de HCl se utiliza para calcular la masa de la solución. ¿Sí? Acá la tenemos. Y en cuarto lugar, con la densidad se transforma la masa a volumen.
¿ya? Eso sería como el resumen un poco de lo que habría que ir haciendo en este ejercicio, ¿sí? Ya, aquí tendríamos el 20 y vamos con el último acá, el 21. Nos dice, determina las fracciones molares de dos sustancias en una solución que contiene 36 gramos de agua y 46 gramos de glicerina. Tendremos C3H5 o H3. Ya, bueno, lo mismo. Ya, tendríamos que buscar el agua. En el caso del agua, la masa molar del agua es de 18 gramos partido mol. Y la de la glicerina, si no me equivoco, es algo así como 98, creo. Mm, eh, ah, 92 es la masa molar de la glicerina. No, la glicerina es toda esta sustancia. Todo eso es glicerina. 3, H5, OH3. Ya, hacemos lo mismo entonces. Una vez que calculamos las masas molares a partir de la tabla periódica, vamos a calcular la cantidad de moles de cada uno. Entonces decimos, como los moles son igual a la masa, dividido la masa molar, calculamos la de ambos. Sería 36 gramos. El agua, po. Agua, H2O. Esto es la masa molar solamente del agua. ¿Cómo? Sí, no, la del agua sí, pues, tienes que calcular masas molares por separado. Tenemos agua. Es que si tú haces el cálculo, es que yo lo hago rápido, pero tienes que hacerlo tú después. ¿Ya? El agua está compuesta de oxígeno, que es 16, más 2 de hidrógeno, que son uno y uno. 16 más 2, 18. ¿Ya? Y tienes que hacer lo mismo aquí con la glicerina. Ir calculando. Yo me salté eso, no quiero perder tiempo con eso, pero hay que ir haciendo esa cosita. ¿Ya? Entonces esto me da 2 moles de agua. Es 3, H5, H3. Esto es 46 gramos partido 92 gramos partido mol. Esto nos da 0,5 moles de C3H5 o H3. Y aquí tendríamos entonces lo que serían los moles de cada uno. Y ahora nos están pidiendo las fracciones molares de las dos sustancias. Entonces, yo, bueno, la fracción molar del agua sería, ¿cuántos moles tengo? Tengo 2 moles. Y esto se divide en el total, que es 2 más 0,5. 2 más 0,5. Y esto sería 2 dividido 2,5. ¿Cuánto sería esto? Eh, 0, así como 0,8 creo. ¿Ya? Y voy a calcular también la de la glicerina. Pero antes de calcularla hay que saber algo. Que siempre las fracciones molares, la suma de todas las fracciones molares en una sustancia nos van a dar uno. Entonces de aquí yo puedo despejar esta. 1 menos la fracción molar del H2O. 1 menos 0,8 me da 0,2. ¿Ya? También puedo hacerlo así como decir, bueno, la fracción molar de la glicerina. Sí, la suma siempre va a dar 1. Entonces, sí, o también podría poner 0,5 partido 2 más 0,5. 0,5 partido 2,5. Esto me da 0,2 también. Cualquiera de las dos formas nos va a dar lo mismo. ¿Ya? Era solo como para tener ese as bajo la manga también, para calcular. Y ahí tendríamos la, la del segundo. ¿Ya?